Y yo creo que con esto terminamos o tenemos alguna otra. Presidenta, ¿es cuánto? Gracias, Octavio. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas acá. Gracias, Octavio. Gracias. Buenos días, Presidenta. Preguntar sobre este tema. Primeramente, la semana pasada usted mencionó que ya había denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el tema de corrupción dentro del Infonavit. ¿Cuáles son estas denuncias? ¿Contra qué empresas o despachos está dirigida? En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros pues que revisen, integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit. Presidente, en un segundo tema, ¿tiene ya el número de personas mexicanas que han sido repatriadas al país de extranjeros? Y con este contexto de Colombia, ¿cuál es su postura, Presidenta? Sabemos que tiene una reunión esta semana o está convocado la CELAC. ¿Tienen una estrategia a nivel Latinoamérica para responder a las nuevas medidas de Estados Unidos? ¿Y cuáles serán las que determinará nuestro país? ¿Se aceptarán todos los aviones de repatriados o cómo será, Presidenta? Gracias. Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos. Conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. La tuvieron presidentes del pasado y la tuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar con la administración Trump y después con la administración Biden. Entonces hay mecanismos de coordinación que existen desde hace mucho tiempo. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos preparamos con los centros de atención, particularmente en la frontera norte, que ya algunos de ellos ya están listos y otros están ya por terminarse. Son centros de atención en donde recibimos a nuestros connacionales, a los mexicanos y mexicanas que son deportados por Estados Unidos y que nosotros los recibimos, como he dicho, con el programa México Te Abraza. También hay otras oficinas que están desde hace tiempo en aeropuertos de nuestro país. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un programa que en el periodo del presidente López Obrador se llamó PRIM, que coordinaba la canciller Alicia Bárcenas, en donde también se recibía a mexicanos y ahí se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que
en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Entonces, es una relación permanente que se tiene y en nuestro caso, pues tenemos esta relación que se estableció a partir de esta llamada que se hizo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Presidenta, y entonces, ¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han aumentado? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente a otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando a una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Entonces finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos, el diálogo, el respeto, siempre con nuestros principios de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las y los mexicanos en el exterior, de garantizar los derechos humanos de quien llega repatriado a nuestro país y ahora en especial con este programa de México te abraza, en donde sea por razones de deportación o porque quieran venir a México, nosotros recibimos a las y a los mexicanos con los brazos abiertos siempre. Presidenta. Y además también lo que anunciamos aquí, que están todos los consulados de México con este apoyo permanente para apoyar en asuntos jurídicos y de otro tipo a nuestros connacionales. Presidenta. Permítame un momento. Presidenta, perdón, no me presenté, Angélica Guerrero del Financiero Bloomberg. Y ya por último, ayer marcharon en Sinaloa por el regreso de la paz a ese estado, incluso también pidieron la destitución del gobernador. ¿Qué es lo que usted opina, Presidenta, al respecto? Pues estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad pues de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Presidente, ¿qué tal? Muchas gracias. Luis Fernando Salas de Astillero Informa. Sobre estos 4 aviones que recibió nuestro país, el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar 2 aviones, al parecer porque sus connacionales habían recibido pues muy malos tratos indignantes y declaraciones a las que también se sumó el gobierno de Brasil. Preguntarle, en estos 4 aviones, ¿usted ha tenido conocimiento sobre si también hubo un maltrato hacia los migrantes, algo por el estilo?
Por eso comenté que es un procedimiento que se tiene desde hace tiempo y además se fortaleció con el presidente López Obrador y nosotros seguimos con ese procedimiento. Llegaron aviones civiles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ahí hay un procedimiento, un protocolo en donde a cada compatriota que llega se le pregunta si tuvo alguna violación a sus derechos humanos. En caso de que ellos digan que sí, Migración tiene un esquema en donde sea que presenta solamente una queja directamente a las organizaciones de Estados Unidos o de plano si hay una violación mayor se presenta una denuncia en los tribunales de Estados Unidos y se han ganado casos. Entonces, por eso el planteamiento que hago de que coordinación, diálogo, respeto a las y a los mexicanos y defensa de nuestra soberanía en el marco del respeto de dos naciones. Y en caso de que se presente una circunstancia de este tipo, pues entonces se presentan las denuncias correspondientes. Muy gracias. En otro tema, el día de hoy el periódico The Wall Street Journal publica una nota en donde asegura que un alto funcionario de la administración de Donald Trump pues dice que el mandatario estadounidense, tras esto sucedido con Gustavo Petro, ha visto en los aranceles una forma muy buena de negociar y pues también un castigo ejemplar para los países que no se adhieran a sus intereses. Más allá de estas conversaciones que ha tenido el canciller con Marco Rubio en materia migratoria, no sé si ha tenido una comunicación eficaz en materia comercial, arancelaria, algo que nos pueda compartir al respecto sobre su equipo y el equipo estadounidense, Presidenta. En todos los temas vamos a tener conversaciones, en todos, y por eso me he referido a que nosotros revisamos los decretos que se firmaron y a partir de ahí pues las consecuencias o la coordinación que podamos establecer. Entonces, en todos los temas hay conversación. Evidentemente, en el tema comercial, pues tenemos un tratado hasta ahora, y es muy importante por eso los decretos. En el decreto que firma el presidente Trump, establece que inicia su consulta para la revisión del tratado que vamos a tener en el 2026, y ahí también hay un apartado que dice que la Secretaría de Comercio podría tomar medidas en casos de que no haya acuerdos con temas como el tráfico de drogas u otros temas. Y nosotros, ¿qué buscamos? Que en el marco de nuestra soberanía, del respeto y del respeto a nuestros connacionales, podamos llegar a acuerdo en todos los temas. Coordinación. Gracias, Presidenta. Y solo por último, sobre el Instituto Nacional de Migración, preguntarle por qué no se ha dado este relevo entre Garduño y Sergio Salomón Céspedes, porque pues ha habido muchas críticas acerca de que este funcionario siga al frente de este instituto. Es un periodo de transición, estarán de acuerdo, porque es un tema muy delicado hoy el de la migración, y hay una experiencia en los equipos. Entonces, no queremos que la buena experiencia, obviamente cuando hay malas experiencias, pues tienen que sancionarse, pero no queremos que en este momento tan importante, en donde la migración es un tema fundamental con Estados Unidos, pues que haya una falta de coordinación con el nuevo equipo. Entonces, por eso decidimos que hubiera un periodo de transición largo donde pues se conozcan todos los procesos y al mismo tiempo estamos trabajando en una mejora integral de migración. Migración ve desde los temas de repatriación, ve los temas de los mexicanos, los extranjeros que viven en México y todos sus procesos administrativos y legales, ve muchos temas migración. Entonces nosotros queremos incluso agilizar todos los trámites en los aeropuertos de México para cuando llegan extranjeros y nacionales, que son quienes atienden, es migración, pues queremos que se agilicen esos procesos. Entonces estamos haciendo una revisión en general del instituto, cómo podemos mejorar las distintas áreas.
Ahora nos toca en este momento pues la relación con Estados Unidos, donde es uno de los temas centrales. Entonces por eso queremos pues que haya una transición en este proceso y no se pierda pues la información muy importante que tiene en este momento el Instituto de Migración. De igual manera, por ejemplo, yo agradezco mucho que, bueno, Rosa Isela estuvo en la Secretaría de Seguridad, pero Arturo Medina es el subsecretario de Derechos Humanos y tiene muchos temas muy importantes en gobernación que él le ha dado seguimiento, entre otros por ejemplo, que también es importante. Entonces, por eso cuando hay transición entre dos personas, dos equipos, pues es importante que no se pierda. Y es lo mismo, la gran virtud entre nuestro gobierno, que representa un movimiento y un proyecto político, es que nosotros reivindicamos la continuidad. Claro que hay cosas que pueden ser distintas, pues las personas somos distintas, hay temas, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales o que yo considero importantes, el tema de las mujeres, el tema ambiental, de las fuentes renovables de energía, otros temas a los que en mi administración pues se les va a dar importancia, que a lo mejor en el periodo del presidente López Obrador tenían una visión distinta, aunque se hizo la planta más grande de Latinoamérica de energía solar, que está en Puerto Peñasco. Pues digamos, las personas tenemos un carácter distinto. Yo nací en la Ciudad de México, el presidente López Obrador nació en Tepetitán, yo estudié física, él estudió ciencia política, pero en esencia el proyecto, nosotros reivindicamos su continuidad y yo cuando fui a pedir el voto popular, cuando era candidata, dije va a haber continuidad en la Cuarta Transformación. Creo que no había habido en la historia de México un presidente que reivindicara la continuidad, menos una presidenta, ¿verdad? Porque nunca ha habido presidentas. Entonces la oposición nos critica de que cómo, que hay continuidad, que debería de haber ruptura, pues, ¿por qué? Si venimos luchando en el mismo movimiento desde hace años. Entonces, y en particular en las personas, pues buscamos que haya estos procesos de transición cuando hay cambios que nos garanticen que las cosas siguen funcionando bien. Muchas gracias, presidenta. Ya nos vamos a ir porque ya son 9:20. Sí, buen día, presidenta. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Presidenta, en esta lucha contra el narcotráfico, pues también es muy importante vencer el tema de la narcocultura. Y esa guerra cultural pues se está disputando en estos momentos no solamente en México, sino también en el mundo. Hace poco usted mencionaba una convocatoria para que en vez de narcocorridos jóvenes escribieran corridos acerca de la vida, la felicidad y demás. Y me parece que llega en un momento bastante interesante estos productos audiovisuales europeos que retratan de una manera bastante fofa y sosa la perspectiva que vive México. Y es que a través de un audiovisual francés se ha vuelto a reforzar el prejuicio de que en México el narcotráfico tiene que ser vanagloriado, de cómo, entre otras cosas, estos prejuicios racistoides de que nada más está en temas de aguacates, tortillas y demás, y que desgraciadamente está siendo convalidada a nivel mundial con estos certámenes de premiaciones y demás. La pregunta iría en dos sentidos. La primera, por la película. Así es, digo, para evitar publicidad, sí, que de verdad no merece ninguna. La pregunta sería en dos cuestiones. Una, su postura sobre cómo evitar que a nivel mundial pues se siga con esta cantaleta de que en México se vanagloria el narcotráfico y demás. Y en una segunda, para el titular de Profeco, Iván Escalante, porque justamente debido a este audiovisual, una cadena comercial de cine fue denunciada a través de millones de mexicanos por una falsa garantía
de calidad de películas, a lo que ha llevado que en realidad es un modelo de estafa, a lo que en realidad es un sello de recomendación. Entonces, preguntarle en este caso a usted su postura sobre este asunto y al titular de Profeco, el señor Escalante, sobre si ha avanzado en alguna investigación sobre este asunto. Digamos, cuando hay una premiación de una película, pues depende del comité que va a premiar, ¿no? Nosotros no creemos en la censura, creemos en la libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos corresponde, y además está ocurriendo, el reconocimiento de México por su historia, su cultura, sus tradiciones. Miren, el turismo, lo dijo Josefina, nuestra secretaria de Turismo, 2024 tuvo, ¿qué? 8% más, ¿no?, de turismo. México, comparado con 2023. El aeropuerto de Tulum sobrepasó todas las expectativas. El AIFA está funcionando muy bien. El Tren Maya, aquí lo presentamos. Entonces, yo creo que se sabe, no llegaría este turismo si hubiera otra imagen de México. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es seguir promoviendo, sin aquellos gastos que se hacían, a México como lo que somos, una potencia cultural. Entonces, lo vamos a seguir haciendo y hay mucho orgullo en el pueblo de México hoy, mucho. Siempre México, las y los mexicanos siempre hemos tenido mucho orgullo de nuestra nacionalidad, de lo que somos. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera guardan muchos valores y orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y en México no se diga, pero ahora, gracias a la Cuarta Transformación y a los 6 años del presidente López Obrador, y nosotros pretendemos seguirlo haciendo, el pueblo de México está empoderado. Yo decía que hay una parte ahí en el libro de Gracias del presidente, en el capítulo del humanismo mexicano, donde dice que Juárez, cuando la intervención francesa, ustedes conocen ahí un libro muy bueno de Taibo, de Paco Taibo II, que se llama… No, el de La carreta de Juárez, ahora me olvidé del nombre. Que ustedes saben que Juárez llevaba en su carreta, decían, lleva un tesoro, pues sí, llevaba los documentos de la República. Y el presidente López Obrador en el capítulo, a ver si lo leemos aquí un día, dice, era más que eso, era la dignidad lo que iba en esa carreta. Y yo estoy convencida, porque lo veo, lo vivo y los vivimos todos, que lo que se le devolvió al pueblo de México con la Cuarta Transformación es su dignidad. Y esa ya no se la quita a nadie, nadie. Bueno, vamos con el cierre del día de hoy. ¿Qué decías del Infonavit? De Profeco. ¿Quieres contestar? Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Sí, el jueves en la noche identificamos en redes sociales varias quejas sobre que esta cadena de cines no estaba aplicando la garantía. Nos pusimos en contacto de inmediato con la empresa y lo que nos dicen ellos que era una garantía, que lo manejaban como una campaña para recomendar ciertas películas, pero que efectivamente, como tenía mucho tiempo y que no había generado la mayor problema, pues que le dejaron el tema garantía, pero no
tenían capacitado a su personal de cómo hacer efectiva esta garantía. Entonces, lo que nosotros hicimos es, con base en el 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que el término o palabra garantía tiene que ir acompañado por una póliza donde se establezcan los términos y condiciones de dicha garantía, fue buscar a la empresa para decirle: o le retiras el término garantía y le pones recomendación, o nos das una póliza en donde se garantice o que se diga qué es lo que le vas a dar a las personas consumidoras para soportar dicho fraseo. Entonces, lo que hicieron fue, nos reportaron, nos entregaron ya los términos y condiciones de esto, ya está exhibido en todos los cines, y lo que inmediatamente hicimos fue mandar un llamado a todas las personas consumidoras para quienes se sintieran que no estaban recibiendo la atribución que determina la ley, nos buscaran para iniciar un proceso de conciliación. Pero la empresa ya tiene publicadas los términos y las condiciones de su garantía. Muchas gracias, presidente. Vamos a cerrar con el humanismo. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Yo soy Aurora Correa, soy historiadora egresada de la UNAM y colaboradora del proyecto Memórica México del Archivo General de la Nación. Y hoy es un día muy especial para mí porque me han dado la oportunidad de venir aquí con todos ustedes para platicarles de una serie de temas apasionantes que están vinculados con nuestra historia, con nuestra cultura y que además atañen al humanismo mexicano. El día de hoy les voy a platicar del maíz, que es un alimento importantísimo y yo me atrevería a decir el sustento de nuestro país. Y con esto no me refiero solamente al aspecto físico, alimentario, de consumo, no, me refiero a la esencia y el ser de las y los mexicanos. El consumo de este grano estaba bien arraigado en la época, en los pueblos originarios, y perduró incluso en la época novohispana, convirtiéndose quizás en una de las primeras nociones identitarias que permitió a la gente de este territorio compartir algo en común. Imaginarse como una comunidad era un aspecto que compartían y que iba más allá de las castas, del nivel socioeconómico, de la ubicación geográfica. Por supuesto, el consumo de maíz perdura hasta nuestros días y es el alimento de las y los mexicanos. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarlos a que veamos esta cápsula del humanismo mexicano, donde todos vamos a aprender juntos un poco de la historia de la domesticación del maíz y por qué es tan importante. El área cultural mesoamericana, que comprende gran parte de México y Centroamérica, constituye la cuna en que se gesta uno de los pocos centros civilizatorios originales de la cultura universal. Condición que fue posible gracias a la domesticación del maíz, raíz y sustento de nuestros pueblos desde hace 7,000 años, y que forma parte de uno de los sistemas agroalimentarios más exitosos de la humanidad, la milpa. La milpa es un policultivo que se adaptó a toda clase de suelos, climas, niveles de precipitación pluvial, disponibilidad de cuerpos de agua y condiciones orográficas. Son 3 sus componentes principales: el maíz, el frijol y la calabaza, con los que se asocian los chiles, tomates, amarantos, quelites, verdolagas, nopales, agaves y otras especies vegetales y animales según la región, como el cacao, el camote, la yuca, el chayote, los hongos, los árboles frutales, el guajolote y diferentes clases de insectos. Siendo el dios primigenio de las culturas mesoamericanas, el maíz es resultado de la intervención humana a lo largo de milenios, para transitar del teocintle a nuestros maíces en su gran diversidad, la que debemos preservar
como patrimonio genético de México y del mundo. Las investigaciones nos revelan lugares que dan testimonio de esas primeras intervenciones humanas para domesticar el maíz. Uno de ellos es la mítica cueva de Guilanaquitz en Oaxaca, en la que se han hallado huellas de esos maíces ancestrales y su secuencia evolutiva a través de restos antiguos de mazorcas primigenias. Y aún de mayor antigüedad, en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se logró el sorprendente hallazgo de una mazorca primitiva semejante al teocintle, siendo la primera en su tipo que se localiza gracias a los estudios arqueológicos y paleobotánicos. Es indudable que sin maíz no hay país, pues este representa una clave central para comprender y preservar nuestro ser, nuestra diversidad y el aprendizaje acumulado, contribuir a detener el cambio climático y recuperar saberes, creencias, valores y prácticas que forman parte del humanismo mexicano. Bueno, pues como pudimos ver en el video, el maíz forma parte de nuestra vida desde tiempos ancestrales. Y es que aquí se domesticó, aquí se inventó la nixtamalización, que es este proceso inventado por los pobladores mesoamericanos que permitió separar la cutícula, que es esa capita que recubre al grano, del grano, y de esta manera poder hacer una masa homogénea y sobre todo nutritiva que alimentaría a las y los mexicanos hasta la fecha. Además, el maíz fue uno de los primeros elementos identitarios y como tal se mantiene. Por eso yo creo que es históricamente acertada la frase que se menciona en el video y con la que me gustaría cerrar mi participación el día de hoy, que es: sin maíz no hay país. Muchas gracias. Gracias a todos.